Bienvenida, bienvenido. Hoy nos vamos a sumergir en la Tierra Media para analizar a fondo uno de sus momentazos, el cara a cara entre Gandalf y el Balrog, allí en el puente de Khazad-dûm. Tenemos un análisis bastante detallado que, busca ir más allá de lo épico superficial. Nuestra idea hoy es desentrañar un poco todas las capas de significado que tiene este enfrentamiento. O sea, ¿qué nos dice sobre el valor frente al terror más puro? ¿Sobre el sacrificio? ¿Sobre qué significa liderar de verdad? Vamos a explorarlo. Eso es. No se trata solo, digamos, de recordar la acción, que ya de por sí es potentísima, sino de ver cómo resuena a distintos niveles. Vamos a tocar las implicaciones psicológicas, las lecturas filosóficas y también esa dimensión espiritual, ¿no?, que tiene la escena. Y veremos que toca dilemas muy actuales. Es un punto de inflexión cargado de simbolismo, sin duda. Perfecto. Pues vamos a situarnos. La comunidad del Anillo huye, desesperada, por Moria, un sitio oscuro, laberíntico, agobiante. Les persiguen orcos, ¿vale? Pero sienten algo más, una presencia mucho peor, una sombra antigua que les hiela la sangre. Sí. Llegan al borde de un abismo enorme, con solo un puente estrechito para cruzar. Y entonces aparece él, el Balrog, una figura de pesadilla, fuego y sombra. La tensión es casi física. Es un momento de pánico total, colectivo. Y ahí, en medio de todo ese caos, Gandalf da un paso al frente. Su primera acción ya es decisiva. Con una calma que choca muchísimo con el terror general, ordena: regresen. Ustedes no pueden vencer a esta criatura. Yo la detengo. Fíjate, en esa frase ya está asumiendo su rol. Sí, total. Es el escudo, el protector. Se pone literalmente en medio, entre la comunidad que, representa la esperanza, y esa corrupción antigua que es el Balrog. Es un acto de voluntad, pura. Reconoce que esa lucha es suya. El Balrog avanza por el puente, amenazante, con su espada de fuego. Gandalf, firme, en el centro, levanta su vara y su espada, Glamdring. Y ahí es cuando suelta esas palabras que resuenan con un poder, ancestral. No puedes pasar. Soy un siervo del fuego secreto, portador de la llama de Anor. El fuego oscuro no te servirá de nada. Llama de Udún, vuelve a la sombra. Estas palabras suenan a mucho más que un desafío, ¿no? Tienen como un peso específico. Definitivamente. Es una proclamación de identidad y de poder espiritual, en toda regla. Gandalf no solo se planta físicamente, no, invoca su verdadera naturaleza, su conexión con las fuerzas de la creación, de la luz, el fuego secreto, la llama de Anor, claro. Que son justo lo contrario de la oscuridad destructora del Balrog. Básicamente le está diciendo a esa cosa, a ese mal antiguo: tu corrupción no puede nada contra la luz que yo soy. Es casi un exorcismo, ¿sabes? Wow. Una afirmación de autoridad divina frente a algo maligno. Reivindica quién es él de verdad. Y entonces chocan. Las armas se encuentran y la espada de fuego del Balrog salta hecha pedazos contra Glamdring, que eso ya, nos da una pista del poder de Gandalf, ¿eh? Desde luego. El Balrog saca entonces su látigo de fuego, que el análisis que tenemos lo describe como un símbolo de dominio, de sometimiento. Y la respuesta de Gandalf es golpear el puente con la vara y lanzar ese grito, el que todos recordamos: tú no pasarás. Esa es la frase. Es el núcleo de todo. La barrera infranqueable, el hasta aquí del bien frente al mal que avanza. Y es importante entender que no es solo una barrera física, ¿eh? No, claro. Es una barrera metafísica. Gandalf está declarando que la corrupción, la oscuridad, no tienen derecho a pasar, a contaminar lo que él protege. Es la manifestación más pura de fe, de voluntad, de autoridad moral, en un momento donde parece que todo está perdido. Pero la victoria, tiene un precio altísimo. El puente se rompe por el golpe de la vara y los dos, Gandalf y el Balrog, caen al vacío. El Balrog es detenido, sí, pero Gandalf se va con él. Sus últimas palabras, un grito que se pierde mientras cae, son para la comunidad: huyan, insensatos. Un final, demoledor para los que lo ven. Esa orden final es el sello del sacrificio consciente. Total. Gandalf entiende que a veces, para que el bien gane, pues hace falta el máximo sacrificio personal. Su último mensaje es una lección de liderazgo. La misión, que el grupo sobreviva, está por encima de él mismo. Les empuja a seguir.
Les impulsa a seguir, sí, a no quedarse paralizados por la pérdida. Su caída no es una derrota como tal, ¿sabes? Es una victoria que paga con su propia existencia física, Y que además, como luego sabemos, es lo que permite su renacimiento. como Gandalf el Blanco, claro. Exacto. Necesita morir, por así decirlo, para poder transformarse. Y esa caída, ese sacrificio obviamente, deja una marca imborrable en la comunidad. Se quedan sin su líder, sin su guía más potente, llenos de incertidumbre, de dolor. Marca un antes y un después radical, sin duda alguna. La carga de la responsabilidad que hasta ese momento la llevaba Gandalf en gran parte, Sí, él era el pilar, portador del anillo, y a Aragón como futuro líder. Simboliza una transición muy dura, pero necesaria, de depender de una figura protectora a tener que encontrar la fuerza dentro de uno mismo, la madurez, el coraje propio. es como si su muerte les obligara a enfrentarse a su propia capacidad, ¿no? A dejar de ser los protegidos para ser los protagonistas. Precisamente, la escena nos enseña que la luz más fuerte no es la que nunca ve oscuridad, sino la que se atreve a enfrentarla en su forma más terrible, incluso a costa de uno mismo. La caída de Gandalf es la prueba definitiva para la resiliencia, para la determinación de la comunidad. Y ese impacto tan fuerte en ellos nos lleva a preguntarnos qué pasaba por dentro a nivel psicológico, ¿verdad? Más allá de la acción, ¿qué procesos internos se desatan? Pues sí, desde la perspectiva de Gandalf, este choque con el Balrog se puede leer como una confrontación con su propia sombra, entendida como el aspecto oscuro o el límite de su poder, que es inmenso. Es un cara a cara con la mortalidad, con la línea entre ser protector y la necesidad final del sacrificio. Su decisión de quedarse no es un impulso, simboliza que acepta totalmente el riesgo y su responsabilidad última por los que guía. Es abrazar su destino, vamos. Entiendo lo de Gandalf, pero ¿y los demás? Pienso sobre todo en los hobbits, que son los más vulnerables ahí. ¿Cómo procesan algo así? El shock tiene que ser tremendo. Para ellos es una tormenta emocional, claro. Terror puro al ver caer a su figura paterna, a su ancla, ¿no? Desesperación ante la pérdida. Pero también, y esto es importante, una admiración profundísima, imborrable por su valentía. Supongo que sí. Se ven forzados a confrontar su propia pequeñez, lo frágil que es la vida, y la necesidad de seguir adelante confiando en algo más grande. El acto de Gandalf hace añicos cualquier sensación de seguridad que tuvieran. Les rompe los esquemas. Totalmente. Les planta delante la cruda realidad. El coraje de verdad no es no tener miedo, sino actuar a pesar de sentir un miedo que te paraliza, frente a un peligro que parece invencible. De hecho, esta lucha arquetípica, luz contra oscuridad, funciona como una metáfora muy potente de las batallas internas que libramos todos, Es el conflicto entre nuestros impulsos egoístas y el sentido del deber, entre sobrevivir a toda costa y el altruismo. Aunque los demás no luchen físicamente en el puente, la batalla resuena dentro de ellos. Integran una lección psicológica clave sobre la resiliencia ante la pérdida y el poder transformador del sacrificio. El Balrog, si usamos un concepto de la psicología junguiana que estudia estos patrones universales, los arquetipos del inconsciente colectivo, pues podría verse como esa sombra colectiva o personal que todos tenemos que encarar para crecer, para alcanzar una mayor integridad psicológica. Esa idea de la sombra personal o colectiva es potente, sí. Y esta lucha interna que mencionas casi pide una mirada más filosófica, ¿no? ¿Qué principios están chocando ahí en realidad? Exacto. Podemos elevar un poco la perspectiva y verlo como un choque de principios filosóficos. El Balrog vendría a encarnar el poder bruto, destructivo, el caos sin sentido, quizás el nihilismo o el ego desbocado que solo busca consumir, aniquilar. Vale. Gandalf, en cambio, representa la conciencia despierta, la sabiduría práctica, la voluntad al servicio de un bien mayor, no de sí mismo. La escena ilustra de maravilla la tensión entre el libre albedrío y el determinismo. Gandalf elige conscientemente enfrentarse al mal. No es una víctima. No. Ejerce su libertad para cambiar lo que parecía un destino fatal para la comunidad. No es víctima de las circunstancias, es un agente activo. Incluso, como apunta el análisis que hemos revisado, se pueden trazar paralelismos con la filosofía clásica. Piensa en la alegoría de la caverna de Platón. Ah, mira. La oscuridad opresiva de Moria sería esa caverna de ignorancia y miedo. El sacrificio de Gandalf, que paradójicamente trae una nueva luz y guía con su regreso como Gandalf el Blanco, representaría esa salida difícil hacia el conocimiento, hacia la verdad.
El choque físico en el puente se convierte así en un escenario para debatir cosas más profundas, sobre cómo la verdad y la ética deben prevalecer sobre la ilusión, el miedo o el poder egoísta. Interesante lo de Platón. ¿Es una conexión que se sostiene bien según el estudio este? ¿O es más una interpretación posterior un poco pillada por los pelos? Según el material que manejamos, la conexión se presenta como una lectura interpretativa fuerte, ¿sabes? No necesariamente una intención consciente del autor, Tolkien, pero sí una resonancia arquetípica muy clara. Los elementos encajan. La oscuridad, la figura que guía hacia la luz a costa de un riesgo enorme, la lucha contra las sombras que nos atan a la ignorancia. Encaja temáticamente de forma muy, muy sugerente. Entendido. Entonces, filosóficamente, la escena nos empuja a cuestionar qué es real, qué es bueno y cuál es nuestro papel. Justamente, nos invita a reflexionar sobre qué es el bien y el mal, más allá de simplismos, sobre qué consideramos fundamental, lo material, lo tangible o los principios éticos, la conciencia. Y, sobre todo, nos interpela sobre nuestra responsabilidad individual en el gran esquema de las cosas. ¿Actuamos por miedo y ego, como el Balrog, o intentamos alinearnos con la conciencia y el bien común, como Gandalf? En la filosofía a lo espiritual parece que hay solo un pasito, ¿no? ¿Cómo se lee esta escena en esa clave más trascendente? Sí, la dimensión espiritual es muy marcada desde luego. Se puede interpretar como un arquetipo universal de la lucha entre el ego, con sus apegos, sus miedos, su deseo de control, y el despertar espiritual, la conexión con algo superior. El barro sería la representación máxima de la ilusión, maya, dirían en algunas tradiciones, la atracción por el poder terrenal, la oscuridad interior que nos ata. ¿Vale? Gandalf, por su parte, encarna la presencia consciente, el ser que actúa desde una conexión profunda con la verdad del universo, no desde el miedo o el deseo personal. Su libre albedrío se ve en esa elección radical de proteger a otros, incluso pagando con su propia vida. En esta lectura, la caída de Gandalf no es un final. Es una lección espiritual profunda sobre la transformación. Sugiere que la muerte física no tiene por qué ser el fin, sino una posible transición a otra forma de existencia, de conciencia. El propósito último de la vida, según esta visión, no sería la mera autopreservación, sino el compromiso activo con valores que nos trascienden. El amor compasivo, proteger al vulnerable, el sacrificio por un ideal mayor, el coraje ante la adversidad. Nos lanza preguntas existenciales directas. ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué es lo importante de verdad? Implica que hay un propósito más allá de lo material, y que actos de sacrificio consciente nos conectan con esa dimensión trascendente. La verdadera medida de la realidad sería entonces nuestra integridad interior, nuestro nivel de conciencia despierta. Y lo curioso es cómo estas ideas tan elevadas, casi místicas, pueden aterrizar en nuestro día a día. El análisis sugiere conexiones con el mundo contemporáneo. ¿De qué forma resuena hoy este enfrentamiento? Pues nos recuerda, por ejemplo, la necesidad que siempre tenemos de figuras íntegras, de líderes dispuestos a asumir riesgos por el bien común, no solo por interés propio. En una época a menudo marcada por el individualismo, el consumismo, la distracción digital constante, esta escena es una llamada potente a la acción consciente, a la responsabilidad ética. Sí. La tecnología, que se menciona como ejemplo, nos da comodidades enormes, sí, pero también puede fomentar la pasividad, adormecer nuestro espíritu crítico o exponernos a nuevas formas de control si no estamos vigilantes, si no mantenemos una postura consciente. Cierto. La comodidad puede ser una trampa, una forma moderna de oscuridad que nos impide ver o actuar. Podría serlo perfectamente. Y en ese sentido, enfrentarse a las injusticias, a la corrupción sistémica, al abuso de poder en nuestro mundo, sigue requiriendo una dosis de esa misma valentía y compromiso ético que vemos en Gandalf. El análisis sugiere que su sacrificio resuena con debates actuales sobre hasta qué punto estamos dispuestos a perder ciertas comodidades o seguridades superficiales para proteger libertades fundamentales o bienes comunes más profundos. En esencia, entonces, es como un espejo para mirar nuestros propios Balrogs interiores, ¿no? Esas sombras personales que todos tenemos. Sin duda, todos cargamos con nuestras propias sombras, miedos profundos, patrones de comportamiento destructivos, tentaciones egoístas, inercias que nos impiden crecer o defender aquello que valoramos. Confrontarlos exige coraje,
a menudo un sacrificio, renunciar a un hábito cómodo pero dañino, a una creencia limitante, a nuestro propio ego y sobre todo una elección consciente y una acción deliberada. Quizás no podamos eliminar toda la oscuridad, ni la interior ni la exterior, pero siempre podemos elegir cómo nos plantamos frente a ella. Es realmente impactante ver cómo una escena que recordamos tanto por lo visual y lo emocional, pues alberga tantas capas de significado. Hemos repasado la narrativa clave, el poder de las palabras de Gandalf, y hemos navegado por las interpretaciones psicológica, filosófica y espiritual que ofrece este análisis tan profundo. Y hemos visto que, aunque sea fantasía, su mensaje central sigue vibrando con fuerza hoy. La lucha eterna contra las distintas formas de oscuridad, la importancia del sacrificio consciente por algo más grande que uno mismo y la llamada a la responsabilidad individual son temas, universales y atemporales. La forma y el fondo se unen aquí de una manera magistral. El material analizado nos deja además con algunas preguntas muy interesantes para la reflexión personal. Por ejemplo, ¿cuál podría ser nuestro propio puente de Khazad-dûm en la vida? Ese momento crítico, ese punto de no retorno donde hay que tomar una decisión valiente. ¿Qué miedos, qué inercias, qué balrogs internos nos están bloqueando el paso hacia algo importante? Y en consecuencia, ¿qué estaríamos dispuestos a sacrificar? Quizás tiempo, comodidad, orgullo, por aquello que consideramos esencial. Otra pregunta que sale de ahí es, ¿qué entendemos hoy por un verdadero liderazgo o una guía espiritual? ¿Buscamos figuras con la integridad y la disposición al sacrificio de Gandalf, o nos conformamos con modelos más superficiales, más interesados? Preguntas que invitan a una introspección seria, desde luego. Y quizás, para cerrar, una reflexión que va un poco más allá de lo explícito en el texto, pero que surge de él. Si Gandalf representa esa sabiduría ancestral, ese poder dispuesto a inmolarse para que el futuro, simbolizado por la comunidad, por las nuevas generaciones pueda abrirse paso, ¿qué tipo de sabiduría necesita desesperadamente nuestro mundo actual para navegar sus propias crisis existenciales? Pienso en la climática, la social. Buena pregunta. Y más crucial aún, ¿quiénes están dispuestos a encarnar esa sabiduría hoy? Incluso si eso significa caer simbólicamente del cómodo puente del status quo para proteger un bien mayor y asegurar un futuro más luminoso y sostenible para todos. Una pregunta final potente y muy, muy pertinente. Nos deja mucho en qué pensar. Gracias por acompañarnos en esta inmersión tan reveladora. Hasta la próxima.